En esta oportunidad voy a contar todo lo que tuve que hacer para ser un desarrollador de software activo en la industria. Voy a contar detalladamente todo lo que hice y qué tips utilicé para lograr tener éxito y conseguir un empleo. Si no han visto la primera parte donde inicia la historia, se las dejo por acá. Vayan a verla porque la historia está buenísima. Yo recuerdo que terminé toda esa parte educativa, presenté mis proyectos, terminé mi experiencia práctica, pero uno va a postularse realmente ya, o sea, a postularse a trabajos y la cosa es muy distinta. Comencé a postular a los trabajos y ¡ay, papá! ¡Qué cosa tan complicada! La industria, papi, la industria, eso es un monstruo. Resulta que cuando yo voy a aplicar y leer los requisitos que pedían, tocaba tener mínimo conocimiento en 3 lenguajes, manejar mínimo 2 frameworks, saber de backend y de frontend, conocer al menos 3 bases de datos, tener 2 años o 3 años de experiencia en un rol comenzando, o sea, un rol que se supone que no se necesita experiencia para comenzar en ese rol, y estaban pidiendo todo eso. Yo decía, no, ¿cómo? O sea, todo lo que he hecho y todo el esfuerzo que le he metido, realmente pues no va a servir de nada. Y yo, bueno, o sea, una empresa, 2 empresas que pidieran eso, bueno, listo, sí, pero es que no, eran todas las empresas pedían esa cantidad de requisitos y yo, no, ¿qué es esto? No. Yo recuerdo que justo en ese momento fue cuando sentí mi primer baldado de agua fría, o sea, un choque con la realidad. Claro, es que a uno le meten en la cabeza que conseguir trabajo de desarrollador, eso es algo muy fácil, que uno sale, va a presentar una entrevista y ya tiene su trabajo. Yo pensaba eso, la verdad es que no. La industria es muy complicada, tiene muchos requisitos y yo me comencé a sentir así como desanimado, como que, ay, hombre, ¿yo qué voy a hacer? Porque todo lo que piden y ahora qué. Y pues claro, o sea, en ese justo momento yo ya no estaba ni en la química ni en el desarrollo. Y entonces yo decía, ay, ¿ahora yo qué voy a hacer? O sea, ni siquiera tengo las bases para comenzar a conseguir un nuevo trabajo. Ya no tengo la oportunidad de ser pasante porque ya la quemé. ¿Y ahora qué? Yo recuerdo que yo comencé a mandar hojas de vida como loco. Eso yo mandaba. O sea, yo me postulaba a esas bolsas de empleo, me registraba y yo comenzaba a mandar hojas de vida como loco. Eso yo ni miraba lo que pedían. Desarrollo, pum, mandaba, programar, pum, 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 ingeniero, Yo no veía las experiencias, yo no veía los años que pedían. Yo comenzaba a mandar hojas de vida como loco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, para todo lado. Yo creía que entre más me postulaba y más enviara mi currículum, mi CV, pues iba a tener muchas más opciones y que cuando me llamaran, pues yo iba a ir descartando las empresas. Yo comencé en esa dinámica. Todos los días me levantaba y comenzaba a enviar hojas de vida. Entraba, me postulaba, tum, tum, tum. Comencé a ver las vacantes repetidas. Me postulaba. Pasaba día, hasta que pasaban semanas. Y yo, uy, la vaina está como complicada y no me están llamando. Envíe, no importa. Madrugada y comenzaba a enviar hojas de vida. Todo el tiempo investigando. Y claro, pues lo que yo veía, yo decía, oiga, pero es que imposible que con tanto auge que hay de contratación de programadores y yo tire hojas de vida y no me estén llamando, ni siquiera me estaban, o sea, llegó un punto donde pasaban las semanas y a mí ni siquiera me estaban llamando. O sea, no me llamaban para nada, no me enviaban ni siquiera un correo. Yo decía, uy, pero algo está pasando acá mal porque por lo menos que me postule y le decían, no, fue rechazado. O no, su postulación no ha tenido en cuenta. Pero no, nada. Ni siquiera me llamaban, ni siquiera me enviaban correo. Entonces como que eran postulaciones como que así, a la deriva, como que... Y yo dije, no, esa dinámica de estar tirando hojas de vida y estar esperando que me llamen, esta vaina no está funcionando. Ahí fue donde que yo dije, bueno, no, eso no está funcionando, toca mirar a ver qué hacemos porque pues tampoco sin ahorros, sin plata, sin trabajo, pues cómo vamos a sobrevivir, esa dinámica no está funcionando. Entonces vamos a cambiar de plan porque este no funcionó. Yo recuerdo que después de un mes de estar así postulándome y enviando hojas de vida, me llamaron como de 2 o 3 empresas, pero como que me realizaron 2, 3 preguntas como de selección. En una me mandaron a hacer pruebas, pero pues ya, hasta ahí llegó el proceso, se finalizó y no me dijeron nada más. Yo por lo menos le pongo que yo envié por ahí unos 1,500 correos, porque es que yo enviaba todos los días. Ahí yo enviaba como 20, 30 postulaciones. Y de esas, una sola oportunidad me dijo que fuera, hiciera las pruebas y las personas me llamaron como cuál es el interés de la empresa, cuál es su salario, bueno, esas cosas. Y yo dije, no, eso no me está funcionando. Yo comencé a hablar con mis amigos que tenían más experiencia en ese tema. Les comenté, les dije, muchachos, estoy en esta situación, ya terminé mis pasantías, no he logrado conseguir trabajo después de eso. Pues, ¿qué puede estar pasando? O sea, que me dieran como recomendaciones o tips de cómo poderme postular a la industria. Era más para que me dieran como una guía de qué podía hacer o en qué podía estar fallando o por qué no me estaban llamando, ¿sí?
Algunos me decían, bueno, páseme su CV, caminé, lo miramos y yo se les enviaba mi hoja de vida. Tome, pum, revísela. Y me decían, no, weón, lo que pasa es que ahora las empresas lo que tienen son como bots o programas en donde leen su hoja de vida y eso se la envía a la empresa. El bot la revisa y si usted no cumple con la postulación, pues ni siquiera le va a llegar al paso del reclutador. Y yo decía, ay, no, no puede ser, eso es lo que me está pasando. Porque claro, pues yo tenía una hoja de vida y mi hoja de vida pues sí, bien mala sí era, o sea, mala, o sea, échalo malita sea. Y entonces, claro, esa hoja de vida ni siquiera, o sea, yo creo que la enviaba a la empresa, el bot veía eso y eso de una vez me lo echaba a la basura porque, o sea, es que mi hoja de vida era muy mala. Entonces, el primer feedback que me hicieron mis amigos era mejorar mi hoja de vida, porque si yo no lo hacía, si yo no ponía palabras clave de lo que era la postulación con mi hoja de vida, pues simplemente iba a ser descartado. O si yo no ponía la información que era como la necesitaba, que la necesitaba el programa, pues posiblemente iba a ser descartado y no iba a llegar a un filtro, por lo menos de selección. Entonces, el primer tip que me dieron, arreglar la hoja de vida. Y sí, tenían mucha razón. Otros amigos que ya estaban en el tema, incluso los que estudiaba ahí con los de antes, me decían, no, pues páseme su hoja de vida y para tratarlo de enganchar a otra empresa. Entonces, páseme su hoja de vida y aparte de eso, pues páseme su portafolio. Y yo, ¿qué? ¿Portafolio? ¿Cómo así que portafolio? ¿Qué es esa vaina de portafolio? Yo pensaba que un portafolio era un catálogo de productos donde las personas muestran para vender, pero resulta que en el desarrollo el portafolio es esa página web donde tú subes los proyectos en los cuales has tenido interacción y has metido los conocimientos, información para crear eso y venderse como desarrollador. Y yo no tenía eso. Yo no tenía un portafolio para enviar y para mostrar qué era lo que sabía. Hasta que me explicaron, me dicen, huevón, créese un portafolio porque va a ser una forma muy buena de mostrarle a las empresas, de mostrarle su conocimiento, de que piden tantos 3 años de experiencia y usted solo tiene pues 6 meses y va a ser una forma de decirle, mire, yo solo tengo 6 meses de experiencia, pero he hecho estos proyectos donde he trabajado esas tecnologías y sé hacer esto, sé hacer esta tecnología, sé utilizarla de esta manera y sé implementarla así. Entonces, un portafolio le va a servir a usted para ayudar a afianzar ese conocimiento y darle más confianza a la persona que lo está reclutando. Y yo, sí, tenía mucha razón. Ese tip que me dieron también tenía mucha razón. Y claro, pues yo, ni hoja de vida buena, ni portafolio. Entonces, pues bueno, si la vaina como que ya teniendo sentido de por qué no me estaban contratando. Otros amigos me decían que les pasara el LinkedIn, pues para revisar el perfil y pues para enviarlo a la empresa y para recomendarme todo el tema. Y no, yo creo que esa era la peor. Yo mi LinkedIn ni siquiera tenía foto, no tenía descripción, no tenía nada. O sea, como que yo abrí mi LinkedIn por abrirlo y ya. Pero resulta que no, o sea, mi LinkedIn era todo perro. O sea, eso no tenía nada. O sea, esa era la peor cosa que yo tenía. Y entonces, claro, yo comienzo a recibir toda esa mano de feedback de las personas que estaban en la área, las personas que trabajaban ya en desarrollo. Y yo decía, no, bueno, yo básicamente todo este tiempo lo que estuve haciendo fue perder el tiempo. No tenía hoja de vida, no tenía portafolio, no tenía projects. Me la pasaba tirando CVs como, weón, a todo lado, tirando CVs. Esa vaina no iba a llegar ni siquiera a las personas que revisan los CVs. Mi LinkedIn o mis redes, o sea, eran malísimas. Entonces, si por alguna cosa de la suerte llegaban a la persona reclutadora, pues claro, simplemente yo creo que tenía un 1% de posibilidades de poder comenzar a tener una aspiración de un empleo en el desarrollo. Si les está gustando el contenido, recuerden darle like, suscribirse, dejarme un comentario. Eso me ayuda a entender que les está gustando y poderles traer mucho más material. Justo en ese momento, yo después de que comencé a recibir toda esta clase de información, yo me comencé a sentir como desanimado. La verdad es que yo veía que pedían muchísimas cosas y yo sentía que todo lo que yo había tratado de hacer, pues sí, no iba a ser tenido en cuenta porque pedían muchos más requisitos y sentía sentir como esa frustración de que no lo iba a lograr, de que realmente me había salido de donde yo estaba fijo y me había lanzado esa nueva oportunidad y esa nueva oportunidad iba a ser un poco más complicada, iba a ser más compleja. Yo
sí, como que no, como que ya iba a persistir de ese tema, sí, como que iba a dejar hasta ahí, pero pues en una de esas cosas que uno se sienta a reflexionar y yo dije, no, pero si yo voy a descartar esto de una vez por todas, pues ya voy a estar perdiendo desde el primer momento. Yo tenía dos opciones, descartarlo de una vez, irme para la industria donde yo había tenido experiencia, que seguramente iba a seguir trabajando en eso muy bien, sin problema, o intentarlo una vez más con toda esa información que me han brindado, con toda esa guía que me hayan estructurado y volverlo a intentar. Pero eso como que uno sabe que uno tiene que hacer las cosas y lo pospone, lo deja para más adelante. Yo hice eso. Yo creo que pasé una semana y algo, un poquito más, sin hacer nada porque sí, como que me sentía como desmotivado de tanto esfuerzo que le había metido y que no se estaban dando los resultados. Al pasar el tiempo, un amigo llega y me contacta y me dice, ¿qué, Johan? ¿Cómo va? ¿En qué anda? Y yo le dije, no, weón, yo creo que me voy a volver a trabajar en esto, nuevamente en química, porque pues como que por ese lado, como que la vaina no tiene buena pinta. Y me dijo, no, ¿cómo así? No, usted se había animado en ese tema, usted me ha mostrado esto, usted tiene proyección, pues acá pues siempre es muy bienvenido todo ese tema, pero pues debería intentarlo por esa rama, darle un poquito más de fuerza. Usted tiene talento, usted le puede hacer, usted suena muy convencido de eso, a usted le agrada ese tema, usted gasta mucho tiempo, más del necesario en esas cosas, y la verdad es que sí, yo gastaba mucho más tiempo, pero era porque pues a mí me gustaba la programación, entonces yo dedicaba mucho tiempo, pero yo no lo sentía como que estuviera gastando ese tiempo, sino que estaba haciendo algo que a mí me gustaba, era como un hobby. Entonces pues tenía esta razón. Yo con tal es que terminé de hablar con ese man y como que otra vez se me volvió a subir el ánimo. Yo dije, no, sí, se mantiene razón, yo lo puedo hacer, yo lo puedo intentar, ya he llegado hasta acá, pues no voy a tirar todo ese trabajo que he hecho de aquí para abajo, vamos a meterle duro otra vez y bueno, si ya en esta no es, pues no es y listo, pero pues vamos a meterle bacano, vamos a meterle bien. Ahí yo me cogí y dije, no, vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas bien, vamos a organizarnos, vamos a tener un plan, vamos a seguir esta guía, vamos a tener en cuenta todo lo que me dijeron y vamos a hacer las cosas bacanas para que nos salgan. Y sí, efectivo. Yo cogí un día, me organicé. ¿Qué es lo que necesito? Listo. Me pidieron hoja de vida. Yo sabía que mi hoja de vida estaba mal, mi hoja de vida estaba paila. Entonces ya me habían dado ciertos tips y al igual comencé a, como siempre, investigando, averiguando, comencé a consumir contenido de cómo crear una hoja de vida, qué tenía que poner, qué palabras estratégicas hacer, cómo pasar los filtros de los bots que descartaban las hojas de vida, cómo hacer una hoja de vida interesante, los formatos que insistían, me creé hojas de vida perfilando a las vacantes. Entonces en esta vacante pedían especialista en frontend. Yo me creé una hoja de vida especialista en frontend, con mi experiencia en frontend. Esta vacante pide backend, pum, yo hacía mi hoja de vida, perfilaba el backend, con lo que yo sabía de backend, con lo que yo sabía de frontend, yo perfilaba mi hoja de vida. Esa hoja de vida esa vacante pedía SQL o esa tecnología y yo la perfilaba. Yo me hice 3 hojas de vida, básicamente, frontend, backend y una como full stack, más o menos con algunas tecnologías. Le puse las palabras claves, le puse la estructura clave y bueno, listo, tenía mi hoja de vida. La segunda cosa que ya tenía que hacer era justificar la experiencia que pedían las vacantes. Con la poquita que yo tenía, completarla con proyectos justificando esa experiencia corporativa que todavía no tenía. Entonces yo lo que hice fue comenzar a crear proyectos. Yo dije, bueno, listo, mientras me voy postulando y mientras me van saliendo ofertas, voy a comenzar a hacer estos proyectos para que así cuando me digan cuánta experiencia tengo, entonces yo digo, bueno, yo tengo esta experiencia de 6 meses en la industria, pero después de esos 6 meses he trabajado este otro tiempo en esos proyectos, hice estas tecnologías y efectivo. Yo comencé a crear proyectos, comencé a tener todos los conocimientos que tenía, comencé a integrarlos en proyectos, comencé a generar proyectos, hice como unos 5 o 6 proyectos, de los cuales escogí los 3 más bacanos, a los que le había metido más esfuerzo y dedicación, y los postulé. Yo dije, bueno, ya tengo los proyectos, ¿ahora qué necesito? La parte número 3 de mi plan que utilicé es todo lo que tengas, exhibirlo. O sea, todo lo que tenía que exhibirlo. Porque de nada vale que tú tengas mucha información o tengas muchos proyectos y los tengas guardados allá en la computadora, en local. Entonces la tercera parte que yo dije, mi plan va a tener mi hoja de vida actualizada, mis proyectos, mis conocimientos, mi experiencia, y mi tercera parte es todo eso lo voy a exponer para que todo el mundo sepa lo que yo hago.
Entonces, básicamente, sí, comencé a organizar todos mis proyectos, me creé un portafolio y subí mis proyectos, los proyectos más bacanos. Como yo no sabía de despliegue, no sabía de subir mi código que estaba local a la web para que otras personas lo vieran, me tocó comenzar a estudiar lo que era despliegue de los proyectos. Aprendí Google Cloud, digamos con las cosas muy básicas al inicio, Google Cloud, AWS, utilicé también herramientas gratuitas como Heroku en ese tiempo, también estaba Netlify, bueno, y habían otras Vercel, que también utilizaba, y comencé a subir esos proyectos. Entonces los subía y ya los tenía como en la web. Realmente eran como unos dummies, en donde estaba la maqueta del proyecto y no estaba totalmente la funcionalidad. Pero pues estaba una maqueta inicialmente demostrándole a alguien, mire, eso fue lo que hice. Después de tener eso, lo que hice fue, bueno, organizar todos los proyectos, ya tengo los proyectos, ya sé lo que voy a mostrar. Con unos frontend muy bacano porque usted sigue su página web y todo muy bien, listo, todo muy bacano, chévere, exhibió, eso fue lo que hice. Cuando usted es backend, su forma de exhibir eso está mediante los repositorios. Entonces yo comencé a consumir contenido, igual consumiendo contenido aquí y allá, de cómo tener un buen repositorio backend para exhibirle y postularme a mis trabajos. Entonces, básicamente, yo comencé a ver contenido de mucha gente, decían, coja este tip, métale su API, su desarrollo que hizo, métale la descripción, una información paso a paso de qué es lo que hace, métale las prescripciones que maneja, los estados que maneja, deje la documentación al día, cómo puede correr o cómo puede consumir esa información. Y yo, sí señor, comencé a hacer cada proyecto que tenía en mi backend, lo comencé a escribir, le puse imágenes, le dejé bonito, o sea, me dejé en mi repositorio una nota. Algo que me ayudó muchísimo, aparte de actualizar mi hoja de vida y todo lo demás, fue tener un stack de tecnología claro. Yo me decidí por esta tecnología en el backend, esta tecnología en el frontend y me fui, mediante iba consumiendo mis proyectos y haciéndolos, fui fortaleciendo mis conocimientos en esa rama. ¿Para qué? Para que cuando fuera yo a postular, iba a postular centradamente en lo que yo tuviera conocimiento y no como al inicio de postular a cualquier cosa y que no me llamaran de ningún lado. Entonces yo tuve un stat claro que en ese tiempo fue Java. Yo me fui por Java porque me gustaba mucho la solidez o la robustez que tenía. Quería aprender un lenguaje sólido, entonces pues Java me iba a dar esas herramientas. Java lo implementé con Spring Boot y para eso le metí Angular para exhibir lo que hacía en la lógica con lo que hacía en el frontend. Al comenzar a hacer todo eso ya tenía pues unas buenas bases, ya tenía algo decente que presentar y yo comencé nuevamente a postular, pero postulaba ofertas puntualmente que yo conocía. Entonces miraba la oferta, veía que era esa empresa, que pedían, qué requisitos pedían y yo veía que era un poquito compatible conmigo, postulaba. Obviamente yo no postulaba a las que era 100% candidato, sino postulaba a las que tenía oportunidad de esto. Pedían 2, 3 años, yo me postulaba. Pedían esa tecnología, yo me postulaba. Pedían Java y Python, yo no tenía muchos conocimientos en Python, postulaba. Perfilaba más o menos un promedio y postulaba. Y resulta que cuando uno tiene un plan y tiene una estrategia, las cosas comienzan a fluir mucho más. Resulta que yo me comencé a postular estratégicamente, con todo lo que ya tenía organizado y todo lo que ya había hecho. Y sí, me comenzaron a contactar. Yo aproximo que gasté unos 3 meses desde que salí de mi primera oferta laboral de ser pasante y todo ese tiempo que pasé lo hice haciendo proyectos de noche y de día. En ese proceso también organicé mi hoja de vida y comencé a postular y después de 3 meses comencé a recibir ofertas laborales. Las empresas me empezaron a llamar, Johan, estamos interesados en tu perfil, queremos una primera entrevista, quiero preguntarte estas cosas y quiero saber si tienes disponibilidad de hacer una prueba técnica. Y yo pues lo más de contento estaba porque ya veía que me estaban llamando, estaban interesados en mi perfil, ya por lo menos me estaban comunicando. Entonces yo, claro, yo decía que sí, que listo, que no había problema, tenía todo el tiempo del mundo y comencé así. Entonces me aplicaba, me llamaban, hacía
mis primeros procesos. Después del proceso técnico me hacían otra entrevista y tengo que decir que las primeras entrevistas me fue pésimo, me fue súper mal, porque si ya bien tenía una preparación en estas entrevistas, me hacían preguntas muy específicas como ¿dónde te ves en 3 o 5 años? ¿Qué le vas a aportar a la empresa si nosotros te contratamos? ¿Cuál es tu expectativa salarial? ¿Qué tengo diferente yo a que no tienen otras personas? Entonces, pues claro, me comenzaban a preguntar toda esa cantidad de cosas que yo solo me había preparado técnicamente a responder preguntas lógicas, a responder preguntas de métodos, a muchas cosas técnicas, y me salen con esas preguntas y pues claro, yo quedaba como, o sea, sí respondía, pero como no, yo quiero hacer esto, yo quiero que me contraten porque soy muy puntual, o yo quiero que me contraten porque tengo mucho conocimiento, o sea, sí. Entonces las primeras me fue mal. Después de las primeras yo seguí postulando, me siguieron llamando, ya era algo que yo me postulaba y me llegaban ofertas. Contarles que al finalizar estos 3 meses yo tenía la oportunidad de ya elegir de 3 vacantes, o sea, de 3 empresas me querían contratar, en donde ya había pasado el primer filtro, había pasado las pruebas, había pasado la segunda entrevista con los gerentes y con los coordinadores de equipo, ya había pasado esos 3 filtros, y ya las 3 me decían que pasara, pues porque era para firmar contrato. Después de 3 meses y de todo ese gran esfuerzo que yo había hecho, yo ya me sentía muy contento porque sabía que las cosas que estaba haciendo estaban dando resultados. Tuve la posibilidad de escoger la empresa en donde me quise quedar. La cuestión es que cuando uno le mete, cuando uno hace las cosas conscientes y no solo por hacerlas, las cosas se le retribuyen. Todo ese esfuerzo que usted le meta se le va a retribuir. Sí van a haber pedazos donde usted se va a sentir frustrado, se va a sentir agotado, se va a sentir que las cosas no le salen, pero es algo del proceso. Son de los primeros retos de los que uno tiene que solucionar. Una frase muy bacana que escuché en algún momento, que cuando usted es ingeniero, la primera situación que tiene que resolver es conseguir ese primer empleo, y la verdad es que sí. Si yo no me hubiera puesto a hablar con mis amigos, a generar una estrategia, a buscar información de aquí y allá, de organizarme, pues yo creo que seguirían las mismas de estar tirando CVs por todo lado. Si tuviera que hacer esto nuevamente, lo primero que haría es tener un stack tecnológico claro, o sea, definir realmente la tecnología que quiero aprender para con estas tecnologías ir a postularme a los trabajos. Ir puntualmente por eso, o sea, tenerla clara ahí. Lo segundo, consumiría contenido de cómo actualizar mi hoja de vida para tener una buena postulación. Tercero, todos esos proyectos que ustedes hacen y los tienen ahí en local, que ustedes creen que no es tan importante, realmente eso gana muchos puntos con las personas que están en selección, porque ellos, no sé, yo creo que miran 5 o 6 segundos su perfil y si no les gusta, chao, descartado. Una forma muy bacana de llamar la atención con ellos es decirle, mire, yo tengo conocimientos, pero mire, los tengo aplicados acá. Si quiere mirarlos, entre y ya se le da la opción de que mire quién es usted y los conocimientos que tiene. Dejaría todo guardado en repositorios. Todo lo que hago lo tengo en un repositorio. ¿Para qué? Para que su yo de más adelante, su yo de su futuro, vea todo lo que usted ha hecho, tenga que hacer alguna implementación algún día, usted sabe que ya lo hizo, va y lo busca y le queda mucho más a la mano. He trabajado en esta cantidad de repositorios, acá está la documentación, tengo todo esto organizado, muy bacano. Chévere, 3, ese sería mi punto 3. Mi punto número 4. Yo no perdería tiempo en estar solo postulándome en CompuTrabajo, en LinkedIn, a ofertas que yo no conozca, sino buscaría las ofertas, analizaría la propuesta, si encajo o no encajo, si encajo, postulo, si no encajo no perdería el tiempo y seguiría con la siguiente oferta. Con eso ya, cuando se lo llaman, usted no va a quedar perdido quién lo está llamando, sino las empresas lo están llamando, usted es consciente cuál es la empresa, qué le están pidiendo y usted va a enfocar toda esa información a la investigación que usted ha hecho de esa empresa. Ese sería mi punto número 4. Y mi punto número 5 sería no dejar de persistir. A veces uno siente agotado, siente que las cosas no le van a salir, pero si usted se esfuerza y usted es dedicado, le va a funcionar. En estos días que hemos subido contenido, la gente me ha buscado, me ha preguntado cómo hice para conseguir mis primeros trabajos, cómo tengo mi trabajo actualmente. Esas son las estrategias que yo utilicé. Sirven si usted está comenzando con su primer trabajo, sirven si usted quiere cambiarse de carrera, de profesional, el tema de la tecnología, sirve si usted ya está en este punto como yo, trabajando en la tecnología y quiere dar otro salto, pues también le sirve, que es prepararse, tener una estrategia, dedicarle tiempo y pues aplicar. Si les ha gustado el material, si les ha gustado el contenido, dejen en un like. Si les gustaría saber cuáles son los primeros pasos que uno tiene en esa industria ya cuando entra, qué errores cometí, qué cosas implementé,
¿Qué haría y qué no haría? Déjenmelo saber, trabajamos en ese contenido, déjenme en un comentario, déjenme un like, es la única forma que yo sé que a ustedes les está gustando el contenido y yo pues poder trabajar y perfilar el contenido en esa clase de información. El primer trabajo, sí, lo conseguí por un referido, pero el posterior a ese fue donde yo me tuve que esforzar y me tuve que dedicar. El primer trabajo no es imposible, es algo que hay que meterle un poco de dedicación, un poco de estrategia, pero se va a lograr. Pues nada, meten la ficha, ya tienen unos tips, escríbanme, háblenme, siempre es muy bacano conversar con ustedes, así que pues sin más, espero que les haya gustado, nos vemos la semana que entra. A todos los que llegaron hasta aquí, gracias por ver el material. Un punto extra que les quiero dejar es el networking, o sea, los contactos, fundamental. A mí me ayudaron mucho desde estudiando, desde mis amigos anteriores, los que me abrieron el mundo, el panorama, la mente, desde las personas que uno va conociendo en el trayecto. Háganles saber lo que ustedes tienen proyectado, cuáles son sus ideas, cuáles son sus proyectos y seguramente estas personas les irán ayudando y les irán abriendo el camino. Los contactos, ideal. Saludos amigos, saludos. Saludos a todos, saludos. Nos vemos.